Me despidieron de mi trabajo y me siento muy mal. Creo que eso es algo comprensible. Me despidieron ayer, pero tengo que ser honesto, me podría sentir peor. De hecho, me podría sentir mucho peor, porque esto me pasó de igual forma en la misma empresa hace 5 años. Y aunque regresé a la empresa, de nuevo me volvió a suceder. Los que saben o entienden de cómo se maneja el mundo corporativo podrán decir por qué suceden estas cosas. No es el performance, estoy seguro de eso, no es el desempeño de mi trabajo. Y quienes me conocen quizás también están de acuerdo conmigo. Pero eso no es lo importante, aunque angustia no tener la claridad exacta de cuáles son los criterios, por qué sucede, qué pasa dentro de una organización y quién decide cuándo y cómo se va. Pero lo más importante aquí es mi reacción ante esta situación. La vez anterior que me sucedió, yo sentí que el mundo se me acababa, me sentí totalmente destrozado y después de eso me sucedió una cosa todavía quizás peor o adicional a esto. Perdí todo el dinero que me habían dado de mi indemnización. Lo recuperé eventualmente, pero la historia ahora es diferente porque gracias a esa experiencia que tuve en el pasado, empecé este proyecto de Mentes Valientes. Ese tocar fondo me llevó a descubrir o a querer descubrir más de mí mismo, aprender más de mí mismo, de quién soy, de cómo pienso, a entender cuál es el papel tan importante que tienen nuestros temores y cómo nos impiden realizarnos por completo, cómo nos impiden ser felices, cómo nos impiden estar en armonía con la gente, con las situaciones que amamos, que queremos. Yo tenía mucho aprecio por este trabajo, sigo teniendo mucho aprecio y agradecimiento por la empresa, pero definitivamente no es fácil perderlo. Y ahora la gran diferencia es que aunque sentí un impacto, realmente me siento tranquilo de una manera que no me lo esperaba. Y lo que quiero decir con esto no es que soy mucha cosa o que soy muy fregón, no, no, no. Simplemente estoy viendo cómo puedo cosechar el producto de mis prácticas espirituales, de mis ejercicios mentales, de mis afirmaciones, de mi manera en la que he transformado la forma en la que pienso, la manera en la que he entendido que yo soy el co-creador de mi destino. Y en esta ocasión me sentí completamente diferente, siento tranquilidad, siento paz y estoy agradecido. Estoy agradecido porque sé que detrás de esto hay algo bueno, hay algo grande que viene para mí, porque también conozco mi propósito en la vida y confío en la inteligencia universal, confío en la luz del creador, o como queramos llamarle, confío en el universo, confío en Dios. Desde mi punto de vista no nos manipula como títeres y le gusta de manera arbitraria decir, te voy a mandar esto, te voy a mandar esto otro. No, simplemente tenemos que tener experiencias, porque esas experiencias nos van a permitir convertirnos en mejores personas, ser más resilientes, ser más agradecidos, tener menos apegos a las cosas, apego a un trabajo, apego a una posición, apego a una relación, etcétera. Entonces, eso es lo que estoy viviendo en este momento. Tengo muchos retos por delante, pero una actitud negativa, un pensar en todas las tragedias que se pueden venir como producto de este despido, no me conduce a nada bueno, ni a mí ni a mi familia. Me va a llenar de angustias, de preocupación, de pesar, me va a poner de mal ánimo, me va a llenar de pesimismo. Y en cambio pensar positivamente como lo estoy decidiendo, decido pensar positivamente, no significa pensar sin inteligencia, ni pensar de manera absurda, ni con fantasías. Simplemente decido pensar que el resultado de esto será bueno, porque muchas veces, tras muchas pruebas, me he dado cuenta que es así y eventualmente termino agradeciendo lo que me pasó. Y ahora quiero agradecerlo desde este momento. Agradezco que me hayan despedido. Sí,
No es fácil decirlo, no es fácil sentirlo, pero realmente estoy convencido de que esto es parte de un diseño, de un plan, de una energía del universo, la cual yo he construido también. Y si bien tengo que aprender una lección, también estoy seguro que esto me llevará a crecer como ser humano y a crecer como persona. Si tú estás pasando por un mal momento, si a ti te despidieron de tu trabajo recientemente, como a muchos de mis compañeros fueron despedidos en recientes meses, no te sientas descorazonado, no sientas que es el fin del mundo. Y trata de enfrentar las cosas dándole espacio a lo que no sabes, dándole espacio a lo desconocido. Ese es un elemento fundamental. El miedo nos enfrenta a la verdad. Y cuando tenemos pruebas de este tipo, el miedo es enorme porque nos enfrentamos a la incertidumbre, a lo que no podemos comprender o a lo que no sabemos cómo se va a desenvolver. Pero es en ese miedo en donde tú te vuelves más fuerte, más resiliente, más pacífico, más tranquilo. Ojalá sigas mi canal, ojalá podamos aprender juntos para superar este tipo de pruebas y pues simplemente sin mayores gráficos, sin mayor edición, sin música, sin nada, quise hacer este video el día de hoy de esta manera simple y rápida porque quería compartirles esto.